Bienvenidos al análisis económico de hoy, lunes 13 de julio, en Geopolítica Diaria. La jornada arranca con un desplome histórico en el mercado surcoreano, después de que el mayor protagonista bursátil de la semana pasada se convirtiera hoy en el principal foco de ventas. Las acciones de SK Hynix en Seúl se hundieron más de un 13%, su mayor caída diaria registrada, arrastrando al índice Kospi a una pérdida cercana al 9% que obligó a activar un parón cautelar de 20 minutos en la contratación. El detonante inmediato es un clásico patrón de mercado que los operadores resumen como comprar el rumor y vender la noticia, apenas 3 días después de que sus certificados de depósito debutaran en el Nasdaq con una subida superior al 12% tras colocar la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en la historia de Wall Street, con una recaudación de más de $26.000 millones, los inversores han empezado a deshacer posiciones. A la toma de beneficios se suma la rebaja de previsiones de algunas casas de análisis sobre el beneficio del segundo trimestre de la compañía, y un factor añadido de aversión al riesgo por la escalada entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. Samsung Electronics, el otro gran peso pesado del índice surcoreano, cayó a su vez más de un 8%, y el Banco Central de Corea del Sur salió a asegurar que el superciclo de los semiconductores ligado a la inteligencia artificial no ha terminado, aunque el mercado empieza a cuestionar si las valoraciones alcanzadas se habían adelantado a los fundamentales. El contagio llegó también a Taiwán, donde los fabricantes de memoria revirtieron las subidas iniciales pese a las buenas perspectivas de resultados de una de sus compañías. Ese mismo cóctel de aversión al riesgo tiene su origen último en Oriente Próximo, donde el fin de semana trajo una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Hormuz. Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques contra territorio iraní, e Irán respondió atacando a aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico y declarando el estrecho cerrado hasta nuevo aviso, una afirmación que el mando central de Estados Unidos ha rechazado, insistiendo en que la vía sigue abierta al tráfico comercial. Esa disputa sobre el propio estado del estrecho, la ruta por la que transita en torno a una quinta parte del petróleo mundial, es lo que está devolviendo la prima de riesgo geopolítico al precio del crudo. El Brent sube hoy con fuerza hacia los $79 por barril, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanza más de un 3% hasta rondar los 74, después de que la Agencia de Inteligencia Marítima Conjunta confirmara que el tráfico de buques por la zona sigue muy por debajo de los niveles habituales. Este repunte del petróleo es también uno de los hilos que conecta con la sesión surcoreana, dado que la economía del país depende en gran medida de las importaciones energéticas procedentes de la región. Ese mismo temor a una inflación más persistente por el encarecimiento del crudo es el que está marcando el tono en el mercado de oro. El metal cae hoy por encima de un 1%, situándose por debajo de los $4.100 por onza, en su cuarta sesión consecutiva de descensos. La razón es que un petróleo más caro refuerza las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda verse obligada a mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo, lo que fortalece al dólar y penaliza a un activo como el oro que no genera rentabilidad y cotiza en la divisa estadounidense. El índice que mide la fortaleza del dólar sube hoy en torno a un 0,3%, apoyado también en la búsqueda de refugio ante la escalada bélica. Esta dinámica sitúa a los mercados en una espera tensa de cara a mañana, cuando se conocerá el dato de inflación de junio en Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, comparecerá por primera vez ante el Congreso desde que asumió el cargo. Según recogen varios analistas de mercado, una cifra de inflación por encima de lo esperado reforzaría las apuestas por una subida de tipos antes de que termine el año, mientras un dato más suave podría aliviar la presión tanto sobre el oro como sobre las bolsas. En el mercado de renta variable estadounidense, la sesión de hoy refleja precisamente esa división de fuerzas. El Dow Jones, con menor peso tecnológico, sube ligeramente apoyado en valores industriales y financieros, mientras el Standard & Poor's 500 retrocede en torno a un 0,3% y el Nasdaq cae cerca de un 0,7%, lastrado por la presión sobre los valores de inteligencia artificial y semiconductores tras el desplome surcoreano. Esta divergencia entre índices llega justo al inicio de la temporada de resultados del segundo trimestre, que arranca esta misma semana con las principales entidades financieras estadounidenses, entre ellas JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley.
Según distintas casas de análisis, se espera que el conjunto de las empresas del Standard & Poor's 500 muestre un crecimiento de beneficios superior al 20% interanual, lo que supondría el segundo trimestre consecutivo con ese ritmo de expansión, un dato que el mercado tomará como referencia para juzgar si las valoraciones bursátiles, especialmente en el sector tecnológico, siguen justificadas. En Europa, la sesión transcurre con mucha más cautela que la calma inicial de la apertura. Los principales índices del continente, entre ellos el DAX alemán, el CAC 40 francés y el FTSE 100 británico, cotizan con subidas moderadas por debajo del medio punto porcentual, después de que los futuros hubieran llegado a apuntar a una apertura considerablemente más débil ante el repunte del petróleo. El sector energético europeo destaca con ganancias claras, con compañías como BP, Eni, TotalEnergies y Repsol al alza, mientras el sector tecnológico sufre el contagio del desplome surcoreano, con fabricantes de semiconductores europeos entre los valores más débiles de la jornada. La atención en el continente se desplaza ahora hacia los datos de crecimiento de la zona euro y del Reino Unido previstos para los próximos días, ante la ausencia de referencias macroeconómicas relevantes en la sesión de hoy. En conjunto, la jornada de hoy confirma que la economía global sigue rehén de dos variables que se retroalimentan entre sí, la escalada militar en el estrecho de Hormuz, que mantiene el petróleo al alza y la inflación como amenaza latente, y una euforia bursátil en torno a la inteligencia artificial que empieza a mostrar grietas, como demuestra el severo correctivo de hoy en Seúl. La combinación de ambos factores mantendrá a los mercados en alerta durante las próximas horas. El calendario inmediato no da tregua. Mañana se conocerá el dato de inflación de junio en Estados Unidos y Kevin Warsh comparecerá ante el Congreso. El jueves llegan las cifras de ventas minoristas y el índice de precios de producción, y a lo largo de la semana se conocerán los resultados de la gran banca estadounidense y de otras compañías como Netflix o Johnson & Johnson, citas que marcarán si la economía global logra separar la narrativa de los beneficios empresariales de la sombra que sigue proyectando el conflicto en Oriente Próximo. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Gracias por acompañarnos en Geopolítica Diaria. Si el programa les resulta útil, síganos en el canal, denle a me gusta en este vídeo y compártanlo con quien crean que también le puede interesar.